Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso el primer tema de esta serie que hemos llamado Los peores errores financieros. Queremos saludar a toda la gente que nos va a escuchar luego en nuestros programas de radio y la gente que nos va a ubicar en nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Para ellos un aplauso también desde Flor Amarillo, muy contentos de poder llegar a todos ustedes. Bien, queremos tomarnos unas cuantas semanas para hablar de un tema muy importante, porque estaremos hablando estas semanas sobre finanzas. Este mes queremos enlazarlo con un evento también, donde queremos juntar a todos nuestros emprendedores y empresarios de nuestra iglesia para aprender juntos y crecer juntos. Así que todo el mes de octubre queremos dedicarlo al tema de las finanzas y arrancamos hoy con esta interesante serie. ¿Sabe? Cada vez que hablamos de finanzas, quiero aclarar algo. No lo hacemos porque estamos esperando algo de usted. ¿Ve? Porque hay gente que dice, habla de finanzas, van a martillar. Los evangélicos un martillo, Thor. ¿Ve? No lo hacemos porque estamos esperando algo de usted. Vamos a hablar este tema y vamos a tomarnos varias semanas de este mes para hablar este tema, porque queremos algo para usted. Queremos algo para usted. Dios, cada vez que en su palabra habló de finanzas, Dios no lo hizo esperando algo. Dios no necesita de usted, pero Dios sí quiere algo para usted. La pregunta que la gente se hace, tal vez al venir un domingo como hoy y escuchar un tema como este, o sintonizar la radio y escuchar un tema sobre finanzas, es ¿por qué hablar de finanzas en una iglesia? ¿Ve? Yo debería ir a una iglesia a escuchar otro tema, hablar de la Biblia, hablar de la salvación, de la fe, del arrepentimiento, de la segunda venida de Jesús, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablar de finanzas? Yo tengo algunas motivaciones muy importantes para compartirles este tema y tomarnos estas semanas para hablar este tema. La primera de ellas es que la Biblia habla de finanzas. ¿Quiere leerlo en voz alta, que lo escuche la gente de la radio? La Biblia es un manual financiero. La Biblia habla de finanzas. El libro de la ley habla de finanzas. Y cuando Dios estableció la ley a Israel, Dios incluyó el tema de las finanzas. Cuando usted lee los libros de los profetas hablaron de finanzas. Es más, los profetas hicieron milagros financieros. En una oportunidad, Eliseo, a través de un milagro, ayudó a una viuda a salir de una deuda. O sea, sí estaba el tema de las finanzas en el ministerio profético. Si tú revisas los evangelios, Jesús habló de finanzas. Te metes en el Sermón del Monte, Jesús habló de finanzas. Lees las epístolas y las epístolas están llenas de consejos financieros. Es más, te voy a decir algo que tal vez te va a mover la estantería de la teología. La Biblia habla más de finanzas que de la oración. La Biblia habla más de finanzas que del Espíritu Santo. La Biblia habla más de finanzas que muchos temas, grandes temas teológicos que ocupan nuestra discusión diaria. Creo que la intención de la Biblia es revelarnos ciertas verdades y realidades que a veces ignoramos. Muchos de los problemas financieros que tú y yo tenemos no es porque no oramos, no es porque el Espíritu de Dios no esté con nosotros, es porque tú y yo no ponemos en práctica los principios financieros del reino de Dios. Y tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero si tú no pones en práctica esos principios del reino de Dios, esos principios de la buena mayordomía que tú vas a encontrar en la Biblia, difícilmente puedas salir de esa tendencia de estar cometiendo constantemente
errores financieros. La otra motivación es que los errores financieros traen graves consecuencias. Por errores financieros, tú puedes arruinar tu vida. Tu vida puede ser arruinada completamente por un error financiero. Los errores financieros afectan nuestros matrimonios. Una estadística que leí en una oportunidad decía que 75% de las discusiones en pareja giran en torno al tema del dinero. 75%. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esta plata que gastaste aquí y no me dijiste? Ay, ¿y por qué te tengo que decir? ¿Acaso que tú eres mamá mía? Y tema de dinero. ¿Cuánto ganas? ¿Por qué me ocultas cuánto ganas? ¿Por qué compraste algo y no me dijiste? ¿Por qué le diste dinero a la diabla de tu mamá y yo no sabía? Temas de dinero, de manejo de dinero. 75% de los problemas que tienen las parejas giran en torno al dinero. ¿Y qué hablar que los problemas financieros pueden destruir una buena amistad? Los errores financieros pueden destruir una buena amistad, como pueden destruir tu empresa, pueden comprometer tu futuro. Y te voy a decir algo mucho más delicado. Los errores financieros pueden llevarte a la cárcel. Por errores financieros, malos manejos financieros, como la estafa, la malversación de fondos, tú puedes ir a la cárcel. Entonces creo que es un tema que tú y yo debemos saber. Es un tema que debemos conversar en la iglesia. Es un tema que debemos abrir siempre espacios para que tú y yo conversemos sobre eso. Y la otra motivación es que los errores financieros son un asunto del corazón. Mira, tú puedes ir a todos los talleres y recibir todas las herramientas que quieras, pero en el fondo, muchos de los problemas financieros que tú y yo tenemos radican en nuestro corazón. Alguien dijo lo siguiente, y esto es muy poderoso: la manera como manejamos nuestro dinero es una manifestación externa de nuestra condición espiritual interna. Así como manejas tu dinero, manejas tus valores. Porque muchas veces en esos errores financieros se miente. Y la mentira es algo que tiene que ver más con tu corazón que con otra cosa. Así como manejamos nuestro dinero, si nuestra vida financiera es un desastre, muy probablemente también nuestra vida espiritual lo sea. Ambas cosas caminan tomadas de la mano. Y también ocurre lo contrario. Cuando en tu vida espiritual hay orden, cuando los principios del reino de Dios gobiernan tu vida, eso también tú lo exteriorizas en la forma como manejas tus finanzas. No me diga amén, no importa, yo sigo creyendo que es así. Razón tenía Timoteo al decir: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Imagínate, todo el panorama que se nos abre en la palabra de Dios, diciéndonos que toda clase de males, toda clase de problemas inimaginables tienen su origen en el corazón, en el amor al dinero, en el mal manejo que tú y yo podamos dar a este tema. Así que yo los animo estas semanas a que hablemos de esto. ¿Estás preparado? Hagamos un viaje interesantísimo esta semana, seguro. Te lo estoy advirtiendo hoy, porque seguro esta semana va a decir: no, Dios me habló esta semana que me fuera para otra iglesia. Creo que no debo ir para allá, yo mejor me voy para la otra. Allá no hablan de eso, allá lo que me hacen es pasar por debajo de un paño y Dios me prospera. Pero más nada, no se meten conmigo. Vamos a hablar mucho de ti y de mí y de cómo manejamos nuestras finanzas. Bien, esta semana vamos a empezar a revisar el corazón. Y vamos a hablar de tres cosas. Tres cosas que tienen una incidencia tremenda sobre la forma en que manejamos nuestras finanzas. Vamos a hablar del egoísmo, vamos a hablar de la codicia y vamos a hablar de la malversación. ¿Sí? Tal vez tú sabes qué es egoísmo y has oído hablar de egoísmo
y tengas muy claro lo que es el egoísmo. Igual ocurrirá con la codicia. Es algo que tú y yo tenemos claro, que lo hemos hablado aquí, que tú también sabes mucho de eso. Pero malversación, tal vez es un tema que no lo manejamos mucho porque pensamos que no tiene que ver con nosotros. ¿Ves? Y para meterte en contexto, malversación tiene que ver con destinar recursos que están bajo tu responsabilidad, destinarlos a otros asuntos para los cuales no fueron asignados. ¿Me capta? Tienes un recurso, tú eres el responsable, esos recursos están asignados para algo, tienen un propósito, tienen una razón, tienen un motivo, y tú y yo destinamos esos recursos a otra cosa, a otro negocio, a otro renglón, a nuestros bolsillos. ¿Ves? Entonces pasa así como un chiste que hay de dos ministros de infraestructura, estos que se encargan de avenidas y autopistas, uno, tú sabes, de un país muy desarrollado y otro venezolano, y se encontraron y hubo un intercambio, ¿ves? Para que ellos, el de aquí visitara el de allá y el de allá visitara el de aquí, y se conocieran, compartieran experiencia. Y cuando el de aquí le tocó ir allá, ¿sí?, lo que le llamó la atención fue la casa que tenía el de allá. Y una casa bonita, en una buena zona, y eso fue lo que a él le llamó la atención. Y le dijo: mira, yo te quiero hacer una pregunta. Yo soy un empleado público allá en Venezuela. ¿Cómo haces tú para tener una casa así, aquí? Y él le dijo: mira, que te voy a decir, ¿ves esa autopista que está allá? ¿Hermosa? Sí, claro. Bueno, más o menos 35% de esa autopista está aquí en esta casa, del presupuesto. Ah, qué bueno. Al otro le toca venir para acá. El de aquí vivía 10 veces mejor. Una piscina temperada, un helipuerto, una cosa, animales exóticos, y eso sí le sorprendió al otro. Y le dijo: y ahora dime, explícame tú a mí, ¿cómo haces tú para tener eso aquí? Y le dijo: ven acá, ¿tú ves la autopista que pasa por allá? Dijo: no, yo no veo autopista. Claro que no veo, porque todo está aquí. Toda está invertida aquí. Malversación de fondos. Eso es agarrar un recurso y destinarlo a otro fin, a otro objetivo. Yo quiero contarte una historia en la Biblia, y tal vez es el primer registro en la historia acerca de un caso de corrupción. Es el primer registro que vas a encontrar no solo en la Biblia, sino en la historia de un caso de corrupción. Un caso de corrupción comprobado, registrado con sus detalles y con unas consecuencias tremendas. Ocurre por allá en el año 1400 antes de Cristo. El personaje en cuestión se llamaba Acán. Antes de meterme en la historia, quiero explicarte el contexto, el trasfondo histórico. Es el Israel que va rumbo a la tierra prometida, que ya habían salido de Egipto, ya habían pasado 40 años en el desierto y están iniciando la conquista, ¿sí? Él es el Israel que ya había cruzado el río Jordán. Léelo en la Biblia esta semana, todos esos detalles. Y el río Jordán retrajo sus aguas. Israel pasa el Jordán y allí encuentran una primera ciudad. Se llamaba Jericó. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Es la primera ciudad que ellos van a conquistar. Solo que Jericó, has leído eso un montón de veces, era una ciudad amurallada. Y más o menos la muralla que rodeaba la ciudad de Jericó medía en algunas partes 7,5 metros de altura y unos 6 metros de espesor. Esa muralla era el impedimento para entrar a la ciudad de Jericó. Dios llama a Josué y allí comienza Dios esa parte milagrosa de la conquista, ¿verdad? Es ese momento cuando Dios dice: esa muralla, yo tengo un plan.
vas a hacer lo siguiente, vas a rodear la ciudad, los sacerdotes, todos, pero van a dar vueltas silenciosas a la ciudad. Durante 6 días van a dar una sola vuelta. Una cosa extraña. ¿Ves? Jericó sabía que venía Israel. Ya habían rumores de todo lo que había ocurrido con otras civilizaciones y que ahora llegó el turno de ellos, y se sorprenden que ese ejército que venía solo empieza a dar vueltas silenciosas a la ciudad. Un día, segundo día, y durante 6 días daban una vuelta silenciosa. Usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Al 7º día las cosas iban a cambiar. Y las instrucciones del 7º día era que en vez de una vuelta iban a dar 7 vueltas. 6 silenciosas, y la última vuelta iba a ser muy ruidosa. La orden era que en esa última vuelta, al completarla, Israel comenzara a tocar sus bocinas, sus trompetas, comenzaran a gritar. Y justamente allí comienza el relato que lo encontramos en Josué capítulo 6. Verso 16 dice: a la 7ª vuelta, los sacerdotes, ¿qué hicieron? Tocaron las trompetas. Y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Creo que esto fue un alboroto increíble ese día, ¿no? Y todo Israel comenzó a gritar, y todos los músicos comenzaron a tocar sus instrumentos. Y Jericó, con todo lo que hay en ella, dice Josué a Israel, será destinada al exterminio. O sea, la orden que se da es una orden de exterminio, y todo será dedicado como ofrenda al Señor. Quiero explicarte algo. Esto se da en una cultura del Antiguo Testamento en donde se ofrendaban cosas muy específicas. Y una de las cosas que se ofrendaban era lo primero de tu fruto y de tu trabajo. Es una ofrenda que luego se instituye en la ley, como se establece en la ley, como la fiesta de las primicias. Lo primero de tu ganado, lo primero de tu trabajo, lo primero de tu fruto. Y entonces viene Josué y dice: señores, esta ciudad que vamos a conquistar, a la que vamos a entrar ahora, esta ciudad toda, con sus habitantes, todo debe ser destruido, todo debe ir al exterminio. Esta ciudad va a desaparecer, y sus tesoros, oro y todas estas cosas, piedras preciosas, serán destinadas como ofrenda al Señor. Será la ofrenda de primicia de la conquista. Todo debía ser entregado al Señor. Y en el verso 18 dice: no ¿qué? No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio. Y entonces lanza una advertencia a Josué, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan también en peligro de exterminio y de desgracia. No deben tomar nada de lo que hay allí. Todo va a ser destruido. Todos los habitantes deben ser pasados a filo de espada, y todo tesoro que haya en la ciudad le pertenece al Señor. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro, ¿qué pasa con ellos? Pertenecen al Señor. Así que tomen eso y colóquenlos. ¿En dónde? En el tesoro del Señor. Eso debe ir a la reserva, al tesoro del Señor. Es una cosa extraña. El Antiguo Testamento. Y cuando lee esta historia, usted dice: bueno, pero así funcionó, y así fue el asunto. Entonces los sacerdotes tocaron trompetas, la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. La mayoría de los comentaristas dicen que en sí las murallas se hundieron, porque si ellos estaban rodeando la ciudad y las murallas cayeron encima de ellos, ¿verdad? Las murallas se hundieron.
Algo se tragó las murallas, se derrumbaron, se desintegraron ante los ojos de Israel. Y el pueblo avanzó, dice el relato de Josué 6:20, sin ceder ni un centímetro, y tomó la ciudad. Los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, ¿qué más? De oro, de bronce, de hierro, los cuales depositaron en la casa del Señor. Esa era la orden. Todo debía depositarse en la casa del Señor. Y la ciudad de Jericó fue arrasada completamente. Josué ese día se levanta y da una orden que esa ciudad no se reconstruyera nunca más. Y que si alguien en el futuro osara reconstruir esa ciudad, colocara el fundamento sobre la vida de su hijo mayor y la puerta sobre la vida de su hijo menor. Cosa que se cumplió 700 años después. ¿Sabía eso? El domingo que viene le predico esa historia. Y fue como una maldición declarada por Josué sobre la ciudad de Jericó. Pero voy al tema, ¿no? Al tema que nos compete. En el capítulo 7 pasa algo. Israel va a su segunda ciudad, va a conquistar la otra ciudad, ya con la fama y todo lo que había ocurrido en Jericó. Esta segunda ciudad se llamaba Ai o Jai. Y cuando ellos ven, los israelitas, que es una ciudad pequeña, que no es como Jericó, que no estaba amurallada como Jericó, inclusive ellos dicen, mira, ¿para qué cansar a todo el ejército? Vamos, una sola parte vaya a conquistar esa ciudad y listo. Y ahí resolvemos todo. La historia cambia y Jai o Ai se convierte en un verdadero Ai para Israel. Caen derrotados ante Ai. 36 israelitas mueren. Y arrancan a correr y los de Ai se van detrás de ellos. Y fue una cosa tremenda lo que ocurrió. Cambió la historia por completo. Pero fíjate, comienza el capítulo 7 diciendo, sin embargo los israelitas, algo había pasado. Los israelitas desobedecieron al Señor. ¿Qué más? Conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdí, bisnieto de Sera, anote todos esos nombres ahí, Eduardo, Catherine, nace una hembrita, Carmí, bonito, ¿verdad? Varón, Sabdí. Si hembra, Sera, la llaman Serita cuando esté más grande, ¿no? Dice, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Cuando tú lees eso en la Biblia, la pregunta que te haces, ¿por qué la Biblia es tan específica en nombrar la familia? Por esto, repita conmigo, los malos, manejos financieros afectan toda la familia. ¿No sabías eso? Los malos manejos financieros afectan toda la familia. Así que esta historia que te estoy contando no solo afectó a un hombre, afectó toda su familia y afectó toda una nación. Eso es lo que nos pasa a nosotros con el tema de ciertos errores que cometemos. Pensamos que no va a afectar a nadie más y afectan nuestra familia, afectan todo nuestro entorno, y esto trajo unas consecuencias tremendas sobre Acán y sobre su familia. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira de Dios sobre él. Así dice. ¿Sobre dónde? Sobre toda la nación. Así que este error financiero de Acán afectó toda la nación. Porque no salimos gratis
cuando cometemos esta clase de errores y por eso debemos estar muy pendientes. Y viene y ocurre esta tragedia tremenda. Israel pierde ante Jai. Salen corriendo ante una ciudad tan pequeña y entonces viene Josué. Lógicamente Josué es el líder, es el pastor, es el presidente, es el tipo que está enfrente, va ante Dios y oye esto, dice: Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Y lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados ante lo que había pasado. Y oigan esta oración de Josué. Josué le reclamó al Señor y Dios. Así que no era una oración, era un reclamo. ¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego nos entregas en manos de los amorreos para que nos destruyan. Yo cuando no era evangélico estaba mejor. ¿Verdad? ¿Has orado así alguna vez? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Se parece tanto a mí? Dice una canción por ahí, ¿verdad? Esas oraciones que hacemos en donde culpamos luego a Dios de errores, de cosas que nos pasan a nosotros y entonces Josué va con un reclamo. Para eso nos trajiste, para destruirnos delante de nuestros enemigos, para hacer el ridículo ante esta gente. Y es todo un reclamo. Y está Josué ante Dios con las ropas rasgadas y todos los líderes de Israel también ante él. Y viene versículo 10, dice: y el Señor le contestó. Por eso me encanta la Biblia, porque es un Dios que habla. Y el Señor le contestó. Primera cosa que Dios le dice: levántate, no es tiempo de orar. Esto que está pasando no se resuelve con oración. ¿Qué te parece? Un Dios diciendo: hey, levántate, no es tiempo de orar. Es un Dios extraño, ¿verdad? Porque a mí me han enseñado es que tengo que orar. No, Dios dice: no es momento de orar. ¿Qué haces ahí postrado? ¿Qué haces orando? Este problema no se va a resolver orando porque, oye, los israelitas han violado la alianza que concerté con ellos y se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. ¿Cómo se llama eso de usar recursos y desviarlos? ¿Cómo se llama eso? Malversación, ¿verdad? Hay un problema de malversación. Tomaron un recurso que no era de ellos y lo colocaron en un lugar donde no debían colocarlo. Está metido un tesoro entre sus tiendas, cuando yo dije que eso debía ir a mi tesoro. Así que deja tú de estar haciendo el ridículo, de estar tirado ahí. Levántate, ponte las pilas y corrige eso. ¿No te gusta un Dios que habla así, verdad? Y Dios le dice: por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios, porque ellos mismos se acarrearon su destrucción. ¿Ok? Ahí repetí el versículo. Por eso, verso 13 dice: levántate. ¿Qué más? Y purifica al pueblo. En otras palabras, Dios le dice: busca el problema de fondo. No te pongas a orar. Levántate y busca el problema de fondo. Y el problema de fondo estaba en el corazón. Ahí radican todos nuestros problemas financieros, en el corazón. Y mira lo que ocurre: abren una investigación tremenda, llaman a toda la familia, empiezan a investigar y encontraron al culpable. ¿Ves? Encontraron al culpable, al amigo Acán. Y
esta conversación de Josué con Acán es interesante. Me quedan unos minutos aquí, pero yo voy a predicar hasta las 12. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Mira, entonces Josué lo interpeló. Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. Y te voy a pedir algo, por favor, Acancito. No me ocultes nada. No me ocultes nada. Revélame tu corazón. Y listo. Y viene Acán y le dice: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y esta es mi falta. Este es el relato de un corrupto. El relato de un hombre que revela por qué cae en eso. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé y está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré más profundo que el resto de las cosas. ¿Notas las palabras que están resaltadas ahí en otro color? Vi, deseé, tomé y escondí. Es el terrible proceso de la ruina financiera. El terrible proceso de nuestros grandes errores. El terrible proceso del desastre de nuestra vida, no solo financiera, en todos los aspectos. Vi, deseé, tomé y escondí. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro, pero también tomaron a sus hijos y a sus hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa, todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron sus cuerpos. Y apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen hasta allí hasta el día de hoy, en el momento en que se escribe este relato. Por eso, desde entonces, el lugar se llama Valle de la Desgracia. Ese lugar tiene un nombre. ¿Sabes cómo se llamó? Desgracia. ¿Sabes hacia dónde conduces a tu familia con tus malos manejos financieros? Hacia la desgracia. ¿Sabes hacia dónde te conduces y hacia dónde nos conducimos cuando damos rienda suelta a nuestra avaricia, a nuestra codicia y a nuestro egoísmo y a nuestro mal manejo de los fondos que Dios nos entrega? Hacia la desgracia. ¿Qué te parece? Tú lees esa historia y tú dices: Dios mío, es una voz de advertencia. Está ahí en la palabra de Dios. Que yo te invito que esta semana te tomes un tiempo y leas todos los detalles que, lógicamente, por cuestiones de tiempo, yo no te puedo dar hoy. Así que revisemos rápidamente ese proceso. Vio, con un sentido de merecimiento egoísta. ¿Sabes dónde comienzan nuestros grandes errores financieros? En comprar cosas, adquirir cosas que tú y yo dices: me lo merezco. Yo me lo merezco. Eso es para mí. ¿Ves? Eso es para mí. Es mío. Ahí empiezan nuestros errores financieros. Un merecimiento egoísta. ¿Tú sabes para quién eran los tesoros y los despojos de un campo de guerra? Para los soldados. Así que Acán era un soldado y tal vez dijo: sí, ¿y por qué se lo voy a dar a Dios? El que está aquí metiendo el pecho soy yo. Al que por poco le cae una piedra de esa muralla fue a mí. ¿Dónde estaba Dios por aquí? ¿Dónde está Dios por aquí? Y ahí, ¿ves? Ese egoísmo.
Por eso la Biblia tiene consejos para guardarnos del egoísmo. Filipenses capítulo 2 verso 5 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No traten de impresionar a nadie. No estés comprando cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no le interesa. Él lo está diciendo la Biblia clarito. ¿Ves? Hace 2000 años Pablo escribió eso ahí. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. Así que ante la trampa del egoísmo, rindamos nuestro deseo de obtener siempre lo mejor para nosotros. Rindamos eso. Enfoque en los demás. Codició, ¿verdad? Y eso se llama avaricia. Deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes de Dios o de los hombres. Entonces quieres enriquecerte, quieres violentar todas las leyes existentes porque tú tienes el deseo de tener un carro nuevo, un mejor estatus, vivir en una mejor zona. Lo importante es el fin, más no el medio, cómo tú obtienes eso. Y en ese medio que utilizas te llevas por enfrente todos los principios del reino de Dios y todas las leyes humanas establecidas. Y eso la Biblia le da un nombre, se llama codicia, avaricia. Por eso la Biblia nos orienta. Primera de Timoteo 6. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden. ¿En dónde? En la ruina y en la destrucción. ¿Ves? Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así que para controlar la avaricia, revisa tus motivaciones. ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué realmente quiero esto? Ay, yo me quiero comprar un iPhone, yo me quiero comprar un iPhone, yo me quiero comprar un iPhone. Ajá, mi pregunta es: ¿para qué tú quieres un iPhone? Bueno, la manzanita aquí, pastor. A eso. Y a veces tienes el iPhone y no tienes ni saldo. A veces tienes el iPhone y se le daña el cargador y no tienes ni para comprarle el cargador al iPhone. Y por comprar eso te llevas por delante lo que sea. ¿Ves? Entonces, yo sé que esta iglesia es la clase de iglesia que a usted no le gusta. A usted le gusta otra, las mágicas, ¿verdad? Las mágicas. Pero bueno, es la palabra del Señor. Son los principios del reino de Dios. Usted ve cómo usted hace eso, ¿no? Cómo controla eso. Y en el tema de la malversación, te dirá: bueno, el pastor no escribió nada en pantalla, pero quiero que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez has tomado lo que no te pertenece? Si yo te hiciera esa pregunta: ¿alguna vez has tomado lo que no te pertenece? No, pastor, jamás. Mira, esta semana quiero invitarte a que busques un viejo libro de la Biblia. Se llama Malaquías. Se da en un marco histórico interesante. Israel regresaba de un exilio con la idea de reconstruir la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo. Y pasado un tiempo cayeron en una ruina tremenda. No logran reconstruir la ciudad como ellos querían. No logran reconstruir el templo como ellos querían. Empezaron a vivir ruinas, tragedias y miseria. Y un día Dios levanta a este hombre llamado Malaquías y le dice: yo les voy a decir la razón de toda la ruina y toda la miseria que ustedes tienen. Ustedes me han estafado y me han robado. Y viene Israel y dice: ¿en qué momento te hemos robado y te hemos estafado? En tus ofrendas y en tus diezmos. Ahí me has robado y me has estafado. Y has tomado de lo que es mío, me pertenece, y lo has agarrado para ti. Y por eso has traído toda esa calamidad sobre tu vida.
porque has sido mezquino conmigo. ¿Qué te parece? Léalo ahí, después usted pelea con Malaquías, que ahí es que está el relato. Dios le dice, has sido mezquino conmigo. Y allí en ese capítulo 3, Dios le lanza un reto interesantísimo a la nación de Israel. Yo lo tengo aquí porque no quería colocarlo en pantalla. Y Dios les dice, verso 10, traigan todos los diezmos al depósito del templo, sus ofrendas, para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Pónganme a prueba en esto. ¿Qué te parece? Y es la única área en donde Dios permite que tú y yo lo probemos, en las finanzas. Y Dios dice, pruébame en eso y te vas a dar cuenta. Y si yo no abro la ventana de los cielos, y si yo luego no te bendigo, tenme por mentiroso. ¿Qué te parece? Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez tú has robado al Señor? Bueno, pastor, yo le dejo eso para que usted piense. Cada vez que tú y yo vamos a nuestra cartera y tomamos primero para nosotros y nos olvidamos del reino de Dios, de la iglesia y de todo lo que hacemos, piensa en eso. Ese es Antiguo Testamento, estamos en la gracia. No, después hablamos de ese tema. Es un principio, es un valor. Es un valor. Y Dios dice, pruébame, y tú te vas a dar cuenta que cuando dejes de malversar tu dinero y me honres a mí, yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo lo que poseemos. Amén. Dios es el dueño de todo lo que poseemos. El problema es que muchas veces nosotros convertimos al dinero en nuestro amo. Y, ¿sabes? El dinero no puede ser mi dueño, porque cuando el dinero es mi dueño, es un mal dueño, ¿verdad? Es un mal dueño. Y cuando todo mi amor y mi pasión va en ese dueño, la palabra que define el lugar hacia donde eso me conduce es el nombre que recibió aquel valle donde el viejo Acán y toda su familia fue apedreado. Desgracia. Amén. Dios me les bendiga. Vamos a seguir hablando este mes de este tema y yo estoy seguro va a ser gran enriquecedor para todos nosotros. ¿Quieres estar en pie? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.